La voz de Joseph Mengele, Sao Paulo, Brasil, 1971. Evolución. En un pequeño cementerio cercano a Sao Paulo, enterrado entre estas sencillas tumbas, yace una historia que el mundo ha estado esperando oír. Más de 200 periodistas están presentes cuando se abre la tumba número 321. Es posible que los restos exhumados puedan hacer que finalmente descanse en paz el misterio de un hombre cuya vida fue tan enigmática como su muerte. Joseph Mengele pertenece a una época en la que los alemanes se creían una raza superior destinada a dominar el mundo. En la Alemania de la década de 1930, la ciencia se distorsiona para adaptarse a las necesidades de la agenda fascista de Adolf Hitler. En la Alemania nazi, la discriminación se considera una limpieza étnica. El racismo es ahora antropología y Joseph Mengele se hace mayor de edad. En 1935, después de haber estudiado antropología en Múnich, Mengele recibe un doctorado. 3 años después, la Universidad de Frankfurt le concede una licenciatura en medicina. Durante su estancia en Frankfurt, Mengele conoce al profesor Otmar von Ferswag, un destacado genetista del Tercer Reich. Ferswag introduce a Mengele en las ciencias de la manipulación genética, el corazón de la ideología nazi. Juntos intentan descubrir los códigos genéticos para crear una pura raza aria. Ferswag está convencido de que la solución del rompecabezas genético se encuentra en la biología de los gemelos humanos. En el centro de una creciente revolución nazi, Mengele se convierte en un patriota y se enrola en la SS. La solicitud le pide el historial de su herencia aria. Con seguridad detalla su pureza racial hasta 1744. En 1939, Mengele recibe la aprobación de la SS para casarse con Irene Schoenbein. Hija de un profesor, es la pareja perfecta para el ambicioso doctor. Un mes después de su luna de miel estalla la Segunda Guerra Mundial. Es el día 1 de septiembre de 1939. Joseph Mengele se une al cuerpo médico de la división Viking de la SS para combatir en el interior de la Unión Soviética. A los pocos días gana la prestigiosa Cruz de Hierro por su valentía en el campo de batalla. Pero en 1942 resulta herido en combate y regresa a Berlín tras haber sido condecorado como héroe de guerra. Al volver al mundo de la ciencia nazi, Mengele continúa el trabajo que había dejado. Se reúne con su mentor, el profesor Ferswag, que es ahora el director del Instituto del Kaiser Guillermo de Berlín. Para seguir con sus investigaciones genéticas, Ferswag solicita experimentar con seres humanos. Sabe bien que en el seno de la red de campos de concentración nazi tiene que haber un abundante suministro de especímenes. 2. El Ángel de la Muerte, 1943-1945.
Animado por François, Mengele se ofrece voluntariamente y con gran entusiasmo para su próxima misión. En mayo de 1943, el doctor Joseph Mengele viaja a Polonia. Va a participar en la solución final, el plan nazi para exterminar a todos los judíos de Europa. Mengele se presenta en la fábrica de muerte de Auschwitz, el lugar en el que más asesinatos se cometieron en toda la historia de la humanidad. Lo destinan al servicio de selección, donde decidirá el destino de miles de personas. Según llegan los trenes y aligeran su cargamento humano, Mengele destina a algunos a trabajos forzados, pero a la mayoría a morir en las cámaras de gas. Aún hoy lo veo de pie, con las piernas separadas y una mano extendida hacia adelante, señalando al frente, a la derecha y a la izquierda. Tenía un aspecto impresionante, con su uniforme planchado y sus botas bien lustradas. Pero los que le hacen ganarse su mala reputación son sus experimentos médicos. En la rampa todos los días, durante la llegada del transporte, está a la caza de gemelos. Mi madre se puso a gritar: si me quiere matar, máteme, pero no mate a mis gemelos. Y entonces un hombre de la SS la oyó y dijo: ¿son gemelos realmente? Y sin dudarlo un momento, nos llevó y nos dijo: por favor, voy a llevaros. Por favor, quedaos aquí. No permitáis que nadie os mueva. Mark Berkovich se convierte en mensajero y sirviente personal de Mengele. Le lustraba las botas, me encargaba de la estufa. Le limpiaba el polvo en el estudio. Sabía más o menos que si se encontraba triste debía ponerle un par de marchas militares, un par de marchas de Wagner y demás. Y si se encontraba romántico o sentimental, le ponía a Puccini, Tosca. En el pabellón número 10, con el apoyo financiero y los equipos proporcionados por el profesor François, Mengele comienza sus experimentos. Amputaciones sin anestesia. Esterilización. Frecuentes extracciones de sangre en grandes cantidades. Transfusiones de sangre entre gemelos. Inyecciones de sustancias químicas. Y la lista continúa. Con frecuencia mata a sus víctimas solo para diseccionar sus cadáveres. Al profesor François le envía algunos esqueletos y partes del cuerpo. Este es el envío de la cabeza de un niño, autorizada por el doctor Mengele. Todos teníamos un número en la mano. Cuando nos llamaban para los experimentos, nunca me llamaron por mi nombre, sino por el número A2459. Olvidé mi nombre, Kleiman Joseph, pero el nombre de Mengele no lo podía olvidar. Nos utilizó como animales, como ratones. Éramos los conejillos de Indias, éramos los ratones. No podíamos resistirnos. Éramos sus prisioneros. Como niños aprendimos a complacerle rápidamente, nos aterraba. Cualquiera que no lo complaciera desaparecía. Y como niños pronto descubrimos lo que significaba cuando un gemelo desaparecía. Como médico de campamento, Mengele demuestra su propio método para combatir una epidemia. Cuando aparece el tifus en los barracones de las mujeres a finales de 1943, acaba con la plaga enviando a 600 mujeres infectadas a las cámaras de gas. Es alabado por su éxito. Di a luz en Auschwitz y él dio la orden de que me ataran los pechos porque no se me permitía amamantar a mi bebé.
Mengele estaba haciendo un estudio científico sobre cuánto tiempo podía resistir sin alimentos una niña recién nacida. Tardó 7 días. Al 7º día viene y me dice: mañana esté preparada. Vendré a llevármelas a ambas. Me alegré porque sabía que iba a venir para llevarnos y matarnos a las dos. Y de repente llegó la doctora, una prisionera judía. Me pone una inyección en la mano y me dice con voz autoritaria: dele esto a la niña y se morirá. Me pareció no haber oído bien. Le pregunté: ¿qué tiene dentro? Y ella me dijo: es morfina. Como si fuera evidente. Y le dije: ¿quiere que mate a mi hija? Y entonces empezó a hablarme con una voz angelical. Me dijo que tenía que salvar vidas, que había hecho el juramento hipocrático y que no podía salvar a la niña, que tenía que salvarme a mí. Y habló hasta que no pude resistir más. Maté a mi hija. No tardó mucho en dejar de respirar. En Auschwitz, todas las noches recogían los cadáveres y los ponían ante los barracones. Y se presenta Mengele y me pregunta: ¿dónde está la niña? Le dije que había muerto durante la noche y salió corriendo a buscar el pequeño cadáver. Pero en el gran montón de cadáveres que se acumulaba cada noche, no pudo encontrar un cadáver tan pequeño. En el invierno de 1945, el Ejército Rojo se aproxima por el este. La fría noche del 17 de enero, Mengele huye de Auschwitz, dejando tras sí un legado de asesinatos a una escala colosal. Finalmente, el 26 de enero, los rusos liberan Auschwitz. Descubren que solo 181 de los 3000 gemelos de Mengele siguen vivos todavía. SS Hauptsturmführer, el Dr. Josef Mengele, ha prestado sus servicios como médico del cuartel de Auschwitz desde el 30 de mayo de 1943. Durante su estancia de trabajo como médico del campo de concentración de Auschwitz, ha dado uso práctico y teórico a sus conocimientos, ayudando además a luchar contra grandes epidemias. Con prudencia, perseverancia y energía, y a menudo en condiciones muy difíciles, ha realizado todas las tareas a él encomendadas a plena satisfacción de sus superiores. Además de ello, como antropólogo, ha empleado con gran celo su poco tiempo libre para ampliar su educación, y utilizando el material científico a su disposición debido a su puesto oficial, con su trabajo ha aportado una valiosa contribución a la ciencia antropológica. Por lo tanto, su rendimiento puede considerarse excepcional, nunca ha sido sancionado, y como médico de la SS goza de gran popularidad y es respetado en todas partes. Tres. En el asunto de Josef Mengele. Cuatro décadas después del Holocausto, el ángel de la muerte sigue en libertad. No descansaremos hasta que Josef Mengele haya sido capturado y entregado a la justicia. Para despertar la conciencia del mundo, los gemelos de Mengele regresan al lugar del crimen y exigen justicia.
Como resultado de ello, un equipo formado por investigadores de Alemania, Israel y los Estados Unidos reanuda la búsqueda. La cabeza del médico de la SS tiene ahora un precio de $3.400.000, incluida una recompensa de $1 millón de Israel y la participación de Alemania con 1 millón de marcos. Lo primero que hicimos fue tratar de localizar a todos los que habían tenido contacto con las actividades de Mengele tras la guerra. Contactamos con su familia. Disponíamos de varios modos de acceder a ella. Su ayuda no nos resultó muy útil. El pequeño pueblo de Günzburg, a orillas del río Danubio, pertenece prácticamente a la familia Mengele. Controlan su industria principal con centenares de personas en su nómina. Joseph Mengele nació aquí el 16 de marzo de 1911, el hijo mayor de Karl y Falburga Mengele. Karl, el padre de Joseph, tiene una fábrica que produce maquinaria agrícola. Con el ascenso del nacionalsocialismo, la empresa se convierte en la tercera compañía de trilladoras de Alemania. El logro se honra con una visita de Adolf Hitler en 1932. Pero las ambiciones de Joseph Mengele son más grandiosas. Promete que un día su nombre figurará en la enciclopedia. En Günzburg, los investigadores se encuentran con un muro de silencio. La investigación se centra ahora en Hans Edelmayer, un abogado que ha servido a la familia con devoción desde 1944. El punto de partida fue el registro que realizamos en la casa de Sedelmayer, y en ella encontramos varias cartas tras una puerta empapelada simulando formar parte de una pared. Y así conseguimos hacernos con una gran cantidad de pruebas. Estos diarios, escritos por Mengele y descubiertos recientemente, revelan una vida de fugitivo. La Europa de 1945 es un continente de refugiados en movimiento. Mengele describe cómo se unió a un éxodo en masa de soldados alemanes que huían hacia el oeste. El profesor Norman Stone, un experto en la historia del Tercer Reich, ha examinado las memorias de Mengele. Evita los bombardeos y a todas las columnas y columnas de refugiados y a los campesinos que vienen a pie desde Silesia con la abuela encima del colchón y todo lo demás. Y el sanguinario médico con su caja de globos oculares dice, todo presente y correcto. No tiene ni idea de que haya hecho nada malo, no esperaba estar en las listas de nadie y por lo que a él respecta, ha estado haciendo experimentos muy decentemente por el bien de la raza humana. Mengele cambia su uniforme de la SS por el de un soldado de la Wehrmacht y se oculta en las cercanías de Weiden, cerca de Checoslovaquia. Pero en junio de 1945 lo detiene una patrulla del ejército americano y es encarcelado en el campamento de prisioneros de guerra de Saunstein, Alemania. Tras retener a 3 millones de prisioneros de guerra alemanes, el ejército estadounidense se ve abrumado. Se ve obligado a liberar a unos 30.000 prisioneros al día. Idearon un método muy conveniente para determinar quién era un posible sospechoso. El método más eficaz consistía en que los hombres se quitaran la camisa y levantaran los brazos. Los de las SS tenían su grupo sanguíneo tatuado bajo el brazo izquierdo. Mengele no tenía tatuado el grupo sanguíneo. Sin el tatuaje, los americanos no reconocen la conexión de Mengele con la SS, y sin darse cuenta de ello, liberan al ángel de la muerte utilizando todavía su propio nombre. Mengele teme que la búsqueda por parte de sus perseguidores sea solo cuestión de tiempo. Huye a Rosenheim, Baviera. Allí, ocultándose tras el nombre de Fritz Hollmann, el doctor nazi encuentra trabajo como mozo de labranza. Irene, su esposa, lo visita casi todos los meses. Se reúnen en secreto en el lago Sinse, donde ella le da dinero y noticias de la familia. A veces lleva consigo a su hijo Rolf, de 2 años, que nació mientras su padre prestaba sus servicios en Auschwitz.
Nuremberg, abril de 1946. Durante los juicios por crímenes de guerra, los inhumanos experimentos de Mengele se hacen públicos por primera vez. Las atrocidades descritas por el testigo Rudolf Berth. Entre ellas, se incluía bajar la temperatura corporal a 28 grados centígrados. Experimentos con venenos. Muchos de sus colegas de Auschwitz han sido enviados ya a la horca. Mengele nota que la soga se le va apretando alrededor del cuello. Ahora le sigue el rastro la policía militar americana e interroga a la familia que Mengele tiene en Gutsburg. La familia le dice a la policía militar que Josef ha muerto. Para completar el engaño, Irene, vestida de negro, va a la iglesia y le pide al sacerdote que rece por el alma de su difunto esposo. Tras 4 largos años de reclusión en la granja de Rosenheim, Mengele no se fía de su seguridad. Se prepara para huir de Europa, dejando atrás a Irene y a su hijo Rolf. Hans Edelmayer, el abogado de la familia Mengele, se encarga de hacer los preparativos necesarios. Le paga a una red clandestina de la SS para que ayuden a Mengele a escapar. Innsbruck, Austria, es la última parada antes de llegar al paso de Brenner, camino de Italia. Una vez que ha cruzado la frontera, Josef Mengele será protegido por sacerdotes de la Iglesia Católica que ayudan a los criminales de guerra como él. Es el 17 de abril, domingo de Pascua. Mengele llega al puerto italiano de Génova, la etapa final de su huida de Europa. Presentándose como Helmut Gregor, un prisionero de guerra desplazado, solicita un pasaporte internacional de la Cruz Roja en el consulado suizo. Su solicitud es aprobada. En julio de 1949, el North King zarpa hacia Argentina con Mengele a bordo. Han pasado 4 años y medio desde Auschwitz. 4. El último tango. Después de más de un mes en el mar, Mengele, alias Helmut Gregor, llega a Buenos Aires. En el muelle, el contacto que supuestamente le está esperando no llega a presentarse. Sin un lugar en el que alojarse, se va en taxi a la ciudad y se hospeda en un hotel de tercera clase, el Palermo. El Buenos Aires que Mengele descubre es el refugio elegido por los fugitivos nazis. Hay una comunidad alemana amplia e influyente entre la cual puede desaparecer fácilmente. El dictador Juan Perón recibe a los nazis en Argentina con los brazos abiertos. Su simpatía se basa no solo en la ideología, sino que se sospecha que Perón se ha beneficiado de los tesoros llevados por los nazis a Argentina de contrabando. Cajas llenas de oro y objetos valiosos de los campos de muerte fueron convertidos en divisas e ingresadas en las cuentas bancarias de Evita, la esposa de Perón. Mengele se muda a la calle Arenales, un vecindario popular entre los expatriados alemanes.
Su primer contacto es con un exmiembro de la SS, Vilen Sassen. Aquella relación fue muy buena. Mengele le habla a Sassen de sus experiencias en Auschwitz, describiéndole detalladamente sus experimentos médicos. Pero su tarea de verdad era... Quería averiguar hasta qué extremo se podía exponer a un ser humano, mentalmente, físicamente, etcétera, etcétera. Todo tenía un significado filosófico. Eso puedo asegurárselo. Para Sassen es un honor introducir a Mengele en su círculo de amistades alemanas. Entre ellas se encuentra un exoficial de la SS, Adolf Heimann, también refugiado en Buenos Aires. Mengele se relaja entre sus camaradas nazis. Se une a la Kameradenwerk, una poderosa red nazi clandestina con influyentes lazos financieros y gubernamentales. Mengele conoce a su acreditado líder, Hans Rudel. El dinero negro se pagaba directamente. Tenía unos lazos excelentes con las autoridades, ya que el dinero llegaba en grandes cantidades procedente de Alemania a través de compañías alemanas que estaban representadas en los países sudamericanos. Estos documentos demuestran cómo seguía la policía argentina todos los pasos de Mengele. Sin embargo, la información solo se utilizó para extorsionar dinero a cambio del silencio policial. Hans Rudel se convierte en el guardián de Mengele en Argentina y de su entrada en la alta sociedad. Lejos de llevar una vida de fugitivo, Mengele disfruta ahora de la buena vida. Un asiduo de la buena mesa y las artes culturales. El Teatro Colón en particular es uno de sus lugares predilectos. Aquí se encuentra rodeado por la élite nazi que como él ha huido de la justicia. Han pasado 7 años desde la llegada de Mengele a Argentina. En Alemania, su abandonada esposa Irene se ha cansado de su matrimonio. Con la intención de mantener vivos sus lazos, Mengele le envía cartas y poemas a su hijo. Este es un libro infantil que él mismo ilustró para Rolf. En 1955 recibe una carta de Alemania de su esposa. Irene quiere el divorcio. Mengele entra en la Embajada de Alemania Occidental en Buenos Aires para firmar un poder notarial. En el documento figura su verdadero nombre. Casi no se ha secado aún la tinta de los documentos de su divorcio cuando una nueva mujer entra en la vida de Mengele. Se llama Marta, la viuda del hermano menor de Mengele. Su matrimonio ha sido concertado por su padre, Karl. Marta posee acciones de la empresa de los Mengele y la intención de Karl es mantener las acciones dentro de la familia. En 1956, viajando en secreto bajo el nombre de Helmut Gregor, Mengele va en avión a Suiza para conocer a su nueva esposa. El abogado de la familia, Hans Edelmayer, se encarga de todos los preparativos necesarios. Desde Suiza, Mengele viaja en coche a casa, a Alemania. Han pasado 11 años desde lo sucedido en Auschwitz. Sin embargo, en Alemania no se ha cursado la orden de detenerle. Ya en Argentina, su nueva esposa Marta y su hijo Karl Heinz se unen al médico de la SS. Viven abiertamente como la familia Mengele y como tal figuran en el listín telefónico. Ese mismo año Mengele vuelve a la embajada alemana. Entonces el cuerpo diplomático ya lo conoce muy bien. Mengele consiguió de la embajada alemana en Argentina un pasaporte a su nombre. A su nombre. Era conocido. Todos sabían quién era. Y el hecho de que pudiera hacer eso sin que nunca lo detuvieran para juzgarlo es un crimen.
Inexcusable. 5. El juego del escondite. Durante la década de 1950, solo unos cuantos individuos siguen luchando por entregar a criminales de guerra a la justicia. Uno de ellos es Hermann Lambain, que había sido prisionero político en Auschwitz. Nos vimos obligados a aceptar que no se había hecho nada y luego presentamos una demanda contra el departamento político de Auschwitz y después contra Mengele. Por medio de sus indagaciones, Lambain descubre los papeles del divorcio de Mengele con su dirección en Argentina. Convence al fiscal del estado para que emita una orden de detención a la que luego seguirá una orden de extradición. En 1959 esa misma información llega a Israel. Su agencia secreta de inteligencia, el Mossad, dirigida por Isser Harel, ya había estado preparando una operación diseñada para conmocionar a la comunidad nazi de Sudamérica. El 11 de mayo de 1960, unos agentes del Mossad israelí secuestran a Adolf Eichmann, el oficial de la SS. Ocultándolo en una casa segura en Buenos Aires, interrogan a Eichmann durante horas sobre Joseph Mengele. Pero Eichmann se mantiene leal a su camarada y se niega a cooperar. En un momento dado, Eichmann me dijo: no estoy dispuesto a delatar a un camarada, aunque sepa dónde está, aunque sepa su nombre. Prefiero la muerte. Me dijo eso en un momento concreto. No estoy dispuesto a traicionar a un camarada. Los agentes del Mossad no tardaron en descubrir que Mengele ya no vivía en Argentina. Avisado sobre la solicitud de su extradición por parte de Alemania, Mengele huye de Argentina, dejando allí a Marta y a su hijo que regresan a Alemania. Mengele llega a Paraguay, un país que no tiene tratado de extradición con Alemania. Paraguay es el refugio de moda para los fugitivos nazis. Su dirigente es Alfredo Stroessner, un dictador de origen alemán. La organización de Hans Rudel, el Kameradenferk, le busca un refugio y le ayuda a conseguir la ciudadanía paraguaya. Hans Edelmayer sigue enviándole dinero con regularidad desde Alemania y finalmente Mengele se siente seguro. Hasta que se entera de la captura de Eichmann. Con el Mossad siguiéndole el rastro, Mengele tiene que huir una vez más. Cruza la frontera con Brasil y se pone en contacto con Wolfgang Gerhardt, otro miembro del Kameradenferk. En la sede del Mossad en Israel, Mengele pasa a situarse en lo más alto de su lista de objetivos. El Mossad prepara a una unidad de agentes especiales para peinar Sudamérica en busca de pistas para localizar al ángel de la muerte. No dejamos piedra sin mover. Recuerdo que yo viajé a Montevideo, a Uruguay, a Paraguay, a Bolivia. Me reuní con personas en secreto, por supuesto. Me hice pasar por un corresponsal alemán que estaba escribiendo un libro sobre la SS. Estaba buscando a Mengele para entrevistarlo, por supuesto. 6 semanas después, los agentes de campo realizan un importante logro. El hombre que antaño había sido el mejor amigo de Mengele ha sido localizado y reclutado por el Mossad. Vilen Sassen es un soplón dispuesto a hablar y traicionar a su camarada nazi por $5.000 en efectivo. Sassen les da el nombre de la residencia brasileña del protector de Mengele, Wolfgang Gerhardt. Y trabajamos en Gerhardt. Lo seguimos. Averiguamos no solo dónde estaba su casa en Sao Paulo, sino también la granja que tenía en las afueras. Lo seguimos utilizando todo tipo de disfraces. Pero Mengele consigue ir un paso por delante de los israelíes. Gerhardt lo traslada a Nova Europa, una remota colonia alemana a unos 320 kilómetros de Sao Paulo. Allí conoce a Gesa y Gita Stammer, una pareja húngara que le dan empleo para dirigir su granja. Mengele rodea su santuario más reciente con perros y alambre de púas. Sospecha de todos y se vuelve retraído e insociable y le molesta que le hagan fotos. Estas son las únicas fotos suyas durante ese periodo.
Sí, no era muy fácil. Era una persona que cuando alguien le llevaba la contraria se volvía impaciente inmediatamente. Era muy temperamental. En 1963, después de 10 meses de trabajo de campo, los agentes del Mossad son incapaces de localizar a Mengele. La operación Mengele es archivada junto con cualquier esperanza de justicia. En Alemania, a pesar de la reciente publicidad sobre un juicio de 1960 por crímenes de guerra, no se hace nada para seguirle el rastro a Mengele. Parece que mantener unas relaciones diplomáticas normales con Sudamérica es de mayor interés para los alemanes. A finales de 1965 me trasladaron a Paraguay y antes de partir recibí la orden del Ministerio de Asuntos Exteriores de no hacer nada sobre el asunto de Mengele. En 1969 los Stammer se mudan a una nueva casa en Calleiras, un barrio residencial de Sao Paulo. Gita Stammer y el médico nazi disfrutan de una aventura amorosa secreta y Mengele le dedica poemas de amor en su diario. Para tratar de aliviar la creciente tensión entre Mengele y el marido de Gita, Gerhard presenta a Mengele a Lieselotte y Wolfram Bossert, también un ex-nazi. Bossert tiene las mismas convicciones políticas que su nuevo amigo. Descubren muchas cosas en común y Mengele pasa a formar parte de su círculo familiar. Con total confianza encomienda a los Bossert que dirijan sus asuntos financieros con Hans Sedlmayr en Alemania. En 1971, Wolfgang Gerhard regresa a su Austria nativa. Deja atrás su carnet de identidad brasileño. Un cambio de fotografías y Mengele es ahora Wolfgang Gerhard. Entretanto, por el mundo se va extendiendo la leyenda sobre el médico nazi. Mengele se ha convertido más en un mito que en un hombre. Historias imaginarias hablan de alguien que desborda la realidad, de un peligroso y malvado superhombre capaz de enviar a casa a los agentes del Mossad, envueltos en bolsas para transportar cadáveres. Cientos de avistamientos no confirmados dicen haberlo localizado en cualquier momento dado en todos los continentes. Los artículos de los diarios popularizan la imagen de un fugitivo armado, protegido y muy peligroso. En Brasil surge una falsa pista cuando un reportero de televisión filma este fragmento de 3 segundos de un hombre al que han confundido con Mengele. La cara del desdichado es reproducida instantáneamente en todo el mundo, pero la imaginación de un policía jubilado de Canadá acapara casi toda la atención. Yo maté a Mengele. En contraste con el mito popular, Mengele se muda a una humilde casa de Alvarenga. Con la excepción de 2 doncellas que se encargan de sus necesidades, es la primera vez que está completamente solo. Solo se reúne con los Bossert una vez a la semana. Con cada día que pasa entre aquellas paredes, se vuelve más irracional y deprimido, llenando su diario con un sinfín de citas sobre los aspectos más triviales de su vida cotidiana. Era autocompasivo. No hay el menor rastro de sentido del humor en ningún sitio. Y el otro detalle es su asombrosa mezquindad. Las largas columnas y columnas de cantidades con... ¿Ha tenido alguna subdivisión el cruceiro? Debe de tratarse de una especie de céntimo. Y recuerdo que entonces yo pensaba que en el cielo tenía que haber un Dios verdadero que tenía unos extraños castigos, porque los sentimientos más fuertes que tenía Mengele eran por cantidades de dinero muy pequeñas. Y cada día tenía que ser como si le picara un avispón puntualmente. Empecé a echarle de menos con el paso del tiempo. Solo mencionaba a Alemania con relación a su hijo, pero no decía que era su hijo. Me decía que era su sobrino. Me enseñó fotos de Rolf. En octubre de 1977, Rolf Mengele viaja a Brasil para reunirse con el padre al que nunca había conocido. Se estrechan los lazos entre padre e hijo y Rolf saca el tema de Auschwitz. Rolf recuerda la conversación de una entrevista grabada en 1985. Toqué el tema con gran delicadeza. Se puso muy furioso y chilló. Gritó emotivamente: ¡Mi propio hijo!
Espero que no crea todas esas mentiras que se han publicado en los periódicos. Al final, decidí evitar aquella inútil discusión. ¿Cómo justifica moralmente no haberlo entregado a las autoridades? Era él quien tenía que entregarse. Al fin y al cabo era mi padre. Yo no podía hacerlo y la decisión tenía que ser suya. Creo que para él lo más duro fue pasar su vida sin acceso a la ciencia, sin poder investigar. Eso fue duro para él. Pero el verdadero castigo fue estar apartado de su familia y de su cultura, vivir en este crisol de culturas diversas que es Sao Paulo. Cuando Rolf se va, Mengele se siente desconsolado y abandonado. Su salud empieza a deteriorarse. Estaba muy perturbado. Lloraba mucho. Empezó a tomar muchos medicamentos. 6. Restos de muerte. Günzburg, Alemania, 1985. Entre las pruebas confiscadas por la policía alemana en la casa de Hans Sedlmayr, un documento llama especialmente la atención. Es una carta de Wolfram Bossert anunciando la muerte de Josef Mengele. Aparentemente sufrió una embolia mientras nadaba en el mar y se ahogó. Su cadáver está enterrado en un pequeño cementerio cerca de Sao Paulo. El rastro del escurridizo doctor nazi conduce a una tumba en Brasil. El 6 de junio de 1985, escoltados por la policía brasileña, Liselotte y Wolfram Bossert son conducidos a la tumba abierta. Los registros del cementerio indican que allí está enterrado Wolfgang Gerhard, al lado de su madre. Pero los Bossert dicen que los restos son de Josef Mengele, que fue enterrado allí después de ahogarse el 7 de febrero de 1979. Al día siguiente llegan a Brasil investigadores de Israel y los Estados Unidos. Lo comprobamos con los alemanes y nos dijeron, no, esto es serio, y aquella noche cogí un avión a Sao Paulo y llevamos con nosotros a expertos de talla mundial. Los expertos extranjeros quedan anonadados por los resultados de la exhumación. Ha sido un desastre. Permitir que un policía exhume un esqueleto es como dejar que un chimpancé haga un trasplante de corazón. Alejados de la prensa, el equipo de expertos comienza su examen forense. Del Centro de Documentación de Berlín envían a Brasil la ficha original que Mengele tenía en la SS. Pero falta la pista más importante para poder identificar el cadáver. No hay radiografías dentales. Mientras tanto, la posibilidad de que sea una broma tramada por la familia de Mengele pesa en el ambiente, según se van descubriendo pruebas conflictivas durante la investigación. La esposa de Rolf felicita a Mengele por su cumpleaños en esta carta fechada el 8 de marzo, un mes después de que Mengele se haya ahogado supuestamente. Luego Rolf añade una curiosa postdata. Refiriéndose a la muerte de su padre, les da las gracias a los Bossert por su ayuda. Y en su entrevista con el Dr. Munch, uno de los que fueron colegas de Mengele en Auschwitz, Munch recuerda la visita de Sedlmayr y del hijo de Mengele varios años después de la supuesta muerte. Le preguntaron qué probabilidades tendría Mengele si fuese juzgado. El hijo no dijo mucho. Fue Sedlmayr quien habló. Sedlmayr no dijo dónde estaba. Solo dijo que estaba en un lugar seguro. La siguiente fase del examen es la más espectacular. Utilizando dos cámaras, alinean y superponen meticulosamente fotografías del médico de la SS sobre el cráneo.
Una facción muy sobresaliente en el Dr. Mengele es que tiene una cresta frontal mucho mayor de lo normal. Dichas crestas suelen ser más prominentes en los hombres que en las mujeres. Aunque el efecto es impactante, la mayoría de los científicos solo lo utilizan para limitar las posibilidades. Todavía hay dudas y contradicciones, pero con el clamor de la prensa en el exterior, y siendo positiva la mayor parte de las pruebas, se hace una declaración. La opinión de los abajo firmantes es que el esqueleto es el de Joseph Mengele dentro de una razonable seguridad científica. Pero el caso no se da por cerrado. Siete años después, la tecnología ha avanzado. Los científicos británicos han logrado extraer ADN de un hueso y lo comparan al ADN de muestras de sangre extraídas a Rolf y a su madre, Irene. El 8 de abril de 1992 se anuncia la conclusión oficial. Los restos son de Joseph Mengele. Epílogo. El caso de Joseph Mengele es un trágico legado de justicia denegada. El profesor François, el científico racial, continuó su carrera y se convirtió en un respetable genetista. Hans Sedlmayr jamás fue detenido por su papel en la conspiración para proteger al fugitivo nazi. Wolfgang Gerhard falleció tranquilamente en 1978 y está enterrado en Austria. Los Bossert y los Stammer se hicieron famosos y ahora cobran miles de dólares por sus entrevistas. La esquiva, aunque receptiva familia Mengele, nunca ha expresado pesar alguno y se ciñe fielmente a un código de silencio. Rolf Mengele cambió su apellido por el de Rolf Jenkel y fabrica juguetes para niños. Vive con su esposa Almuth y sus 3 hijos. Almuth es una gemela. En cuanto a los gemelos de Mengele, los que realmente deberían desear que hubiese muerto, todavía insisten en que el ángel de la muerte está vivo. Más de 5 décadas después de Auschwitz, uno de los gemelos hace una odisea especial a Günzburg. Visitamos su pueblo natal, Günzburg. Vimos la fábrica con el apellido Mengele. Pasamos una calle llamada Mengele, una plaza llamada Mengele, una escuela con el apellido Mengele. Entramos en el ayuntamiento. Queríamos saber, ¿saben ustedes algo sobre Joseph Mengele? Y la respuesta fue, lo tenemos todo registrado. ¿Quiénes murieron? ¿Y dónde están enterrados? Pero sobre él no tenemos registro alguno. Queríamos conocer a su familia y ni siquiera cogieron el teléfono. Paramos a la gente por la calle. Queríamos saber, ¿saben algo sobre Joseph Mengele? Joseph Mengele. Un pintor. Un pintor. Creo. Ja, bitte. Was verbinden Sie mit dem Namen Mengele? Mit dem Namen Mengele? Oder was verbinden Sie mit dem Namen Mengele? No hay respuesta. No hay respuesta. Tradicionalmente, la familia Mengele entierra a sus muertos en el Inmaculado Cementerio de Günzburg. Sin embargo, Günzburg no es el lugar de descanso final de Joseph Mengele.
Sigue envuelto en bolsas de plástico en el Instituto Forense de Sao Paulo. Este é o crânio do Mengele com a prótese que ele usava. Estes ossos se referem à coluna vertebral de tanto a cervical quanto a dorsal. Lo que sigue siendo un misterio es que su devota familia, que le apoyó lealmente durante sus años como fugitivo, no haya reclamado nunca sus huesos para enterrarlos.